por continuar en sintonía. Arribamos ya a la parte final de Despierta RD con nuestra entrevista central y recibimos a la alergóloga Linda Flor Medina, quien está con nosotros en los estudios. Buenos días, muy agradecida de estar aquí con ustedes. Linda, bienvenida a Despierta RD. Sabemos que estás aquí desde bien tempranito para compartir con la audiencia de Despierta RD tus conocimientos médicos y vamos a empezar con lo básico. Define qué es una alergia. Bueno, una alergia no es más que una reactividad o hiperactividad del cuerpo de todo ser humano. Se supone que en condiciones normales no debería ocurrir, que el cuerpo no debería reaccionar porque son sustancias inocuas a la población. Entonces, una reacción simplemente exagerada a un alérgeno. ¿Qué tan frecuentes son las alergias en la República Dominicana con esta sociedad que nosotros tenemos? ¿Qué tanto se ven las alergias? Son sumamente frecuentes. Actualmente se dice que el 50% de la población sufre de algún tipo de alergia, que es bastante. Hablar de 50. Pero identificarlas es fácil. Sí, realmente sí. Lo que pasa es que la gente dura mucho en llegar a donde tiene que llegar. Hay gente que dice, yo me comí un pescado y de repente se me hinchó la cara o me salieron unas bolitas en la piel. ¿Eso es indicación de que sufre algún tipo de alergia, por ejemplo? Sí, así es. Cada cuerpo es diferente y cada persona se manifiesta diferente en cuanto a los procesos alérgicos. Hay personas que son riníticas, por ejemplo, rinitis alérgica. Hay asmáticos que lo que tienen es un proceso alérgico como tal y por eso tienen la crisis de hiperreactividad bronquial. Hay personas que tienen urticaria, que es lo que tú mencionas justamente, que son los abones. Pero la urticaria tiene una particularidad y es que tiene múltiples causas. Hay otras personas que en vez de urticaria tienen dermatitis atópica y sí se orienta más a lo que es una alergia a alimentos. Doctora, la famosa culebrilla, lo que le dicen culebrilla, o sea, se conoce como, ¿eso es una alergia? No. ¿Eso no es una alergia? No, eso es herpes zóster. Okay. Eso es producido por un virus. ¿Y cómo entonces podremos identificar, yo que no sé de medicina, o diferenciar, yo que no sé de medicina, que acostumbro a automedicarme, que eso también vamos a hablar sobre eso, ¿cómo yo puedo diferenciar o identificar una alergia? Las personas casi siempre tienen síntomas. Los procesos alérgicos son procesos en piel, como te digo. Hay muchos diagnósticos diferenciales de procesos alérgicos. Lo ideal es ir a un especialista. Casi siempre el médico te deriva. Si el médico es atinado, si es un niño, el pediatra casi siempre lo deriva ya al alergista, y si no, al médico internista, si es un adulto. Pero lo ideal es ir al alergista para saber qué tipo de alergia tiene y cómo se va a solucionar. ¿Cuáles son las alergias más comunes, más frecuentes que sufren los dominicanos? ¿Es un tema de clima o es un tema de alimentación? Pero ¿cuáles son las más comunes? Está la rinitis alérgica, es sumamente común. Los ¿Eso pacientes, es en el aire? No, casi siempre son aeroalérgenos. El asma, tú sabes que el asma es sumamente ¿Pero porque un frecuente. perfume? No, las personas que tienen alergia piensan que son alérgicos casi siempre a los perfumes, ¿no? Porque de que un perfume fuerte, un olor fuerte, no. Cuando nosotros tenemos procesos gripales, por ejemplo, no importa cualquier olor fuerte que usted tenga, sin usted ser alérgico, le va a inflamar la mucosa, porque es un olor penetrante. Asimismo, los pacientes alérgicos siempre tienen inflamada la mucosa. Siempre la tienen inflamada. Cualquier olor fuerte, evidentemente, inmediatamente va a empezar la secreción de moco, molestia, prurito nasal y liberación de citocina que van a producir todos los síntomas. O sea, que el hecho de que yo me ponga un perfume y me cause estornudos por algunos minutos no significa que yo sufra de alergias o que yo... Eso no significa que usted sea alérgico al perfume, para nada. Ni a ningún componente de este tipo. No, ni a ningún componente del perfume. ¿Cómo encuentra la República Dominicana en nivel, digamos, en materia de calidad de servicios médicos para este asunto de las alergias? ¿Cómo está la medicina dominicana en ese sentido? Lamentablemente estamos un poquito atrás, porque es raro conseguir un alergista a nivel público, muy difícil. Y si lo consigues, las citas son muy lejanas porque somos pocos en el país. Espero que Salud Pública se ponga en eso y empiece a nombrar alergistas a nivel público. Ahí está el compromiso, la doctora lo acaba de hacer. Eso es así. Y, por ejemplo, hay personas que a veces van, qué sé yo, se van al interior del país, los pica un mosquito y le salen algunas ronchitas. ¿Eso tiene que ver con alergia o es una reacción normal que produce el insecto, por ejemplo? No, depende de cada paciente. El insecto evidentemente te inocula una sustancia que te produce inflamación, pero hay reacciones exageradas. La inflamación debe ser local cuando te pica un mosquito y en algunos minutos debe desaparecer. O una avispa también, que a veces hay personas que se les cierra hasta el tracto. Sí, pero hay personas que son alérgicas. Acuérdate que la avispa también tiene una sustancia tóxica que te inflama. Sin embargo, si tú eres alérgico, te produce un edema de glotis y te mueres si no llegas rápido a un centro médico. ¿Y qué hacer entonces, doctora, con la
automedicación que es tan frecuente en el país? Aquí tenemos como cultura, es algo cultural. A ti ay, mira, hazle un tecito y dáselo, que eso se le quita. Antes de que lleguemos a la automedicación, para poder dedicarnos ampliamente a esto, me gustaría tocar el tema de la prevención. O sea, ¿cuáles son los pasos, los factores que nosotros tenemos que tener en consideración para prevenir una alergia, por más mínima que sea? Sumamente importante que al nosotros estar expuestos de forma inadecuada a un alérgeno, ahí es que se produce la primera fase, que es la sensibilización. Si tú no estás en contacto inadecuado y no tienes una predisposición genética, es menos la probabilidad de que te sensibilices al alérgeno. Esa es la primera fase. La segunda ya es la desgranulación del mastocito y liberación de la sustancia que te producen eventualmente todos los signos y síntomas que presentas. Ahora bien, cuando tú te refieres a que la gente se automedica mucho, es por falta de conocimiento más que todo. Algo muy importante que debemos hacer es cuando el niño nace, es desde ahí que empieza. Los pacientes a los que se le introducen los alimentos antes de tiempo tienen una predisposición altísima a desarrollar alergias, porque las fibras intestinales de la mucosa intestinal están correctamente alineadas, ¿verdad? Y están unidas en los adultos. Hay una permeabilidad muy pequeña para que atraviesen las proteínas. Sin embargo, en los niños hay un aumento de esa permeabilidad. Las proteínas de un tamaño inadecuado, grandes, atraviesan esa barrera y se van a la circulación. Cuando esto pasa, entonces es una sustancia extraña, tú no la reconoces como propia y empieza una reacción de hipersensibilidad en contra de esa proteína, de ese alimento. Por eso hay tanta alergia en los niños, sobre todo, porque es que le introducimos los alimentos antes de tiempo. Otra cosa importante es la microbiota o microflora intestinal. La gente le da muy poca importancia, pero más ¿Eso qué es? Para las personas que no tenemos idea, me incluyo. Sumamente si hay una flora, importante. uno dice que hay una fauna también. Realmente se refiere prácticamente a eso. O sea, cuando tú a nivel intestinal, tú tienes millones de microorganismos. Se dice que especies, hay más de 2.000 solamente en el intestino. Claro, solamente de esas 2.000 que hay, o sea, solamente 100 te producen daño, por decirte algo. Las otras todas son beneficiosas. Cuando hay un cambio en esa disbiosis intestinal que hay ahí, eso predispone también a que se dañe la barrera intestinal y a que también las personas hagan alergia. Eso hablando de alimentos, porque los aeroalérgenos ya son otro tema bastante amplio también. ¿Qué es lo que más afecta o qué es lo más visto a nivel de alergias? Los aeroalérgenos. Aeroalérgenos o por alimentos. Aeroalérgenos más común. Aeroalérgenos causa casi siempre de asma relacionado a rinitis. Ya los alimentos son un poquito más exclusivos, casi siempre de lesiones a nivel de piel y de pacientes asmáticos. Recordamos que estamos conversando con la doctora Linda Flor Medina, que es médico alergóloga. Esta palabrita me ha dado una lucha. Médico, alergóloga e inmunóloga clínica. Inmunóloga clínica. Sí. Y usted dijo hace un momentito que es difícil conseguir estos especialistas en hospitales públicos. Una consulta, o sea, cuando llegan generalmente asumo que es por emergencia. ¿Cómo es el proceso de pago? Porque dicen que las emergencias no se pagan las emergencias. Si reciben seguros ellos. Exactamente. O sea, ¿cómo está ese proceso para las personas que tienen ese problema, que les llega de repente, o los que saben que sufren de ese problema? ¿Qué tan costoso es recibir esa atención médica? Eso es importante que la población que lo toque, que la población lo sepa. ¿Por qué? Porque es más costoso a largo plazo. Las alergias son caras, eso es sabido por todo el mundo lamentablemente, salen bastante costosas, pero es más costoso a largo plazo no resolver el problema y quedarte con los síntomas, porque los medicamentos para las alergias también son sumamente costosos. Son caros, wow. Lo ideal es determinar la causa donde un alergista y erradicarla. Desde que tú erradicaste la causa, se resolvió el problema. Hay pacientes que duran 15, 20 años con una alergia. Al final se han automedicado mucho o los han medicado y siguen con la misma alergia o peor. Y mira, lo importante de esa aclaración que hace la doctora de erradicar la causa, porque en muchos casos vemos con niños mayormente, que vemos que niños en sus casas tienen estos procesos de alergia y cuando, no, que es alérgico al polvo, es alérgico a tal cosa, pero eso es el padre diciéndolo o asumiéndolo. Sí. Entonces, me gustaría saber cuáles son los factores a considerar. Tal vez la estoy metiendo un poquito para lo hondo, como dicen. Pero a nivel nacional, ¿cuáles son esos factores que el dominicano debe tener en cuenta a la hora de tratar de prevenir o de cuidarse de una alergia? Lo más importante es, como dije, primero los alimentos, la alimentación del niño desde temprano. Segundo, hay que tratar de no tener tanto polvo. Nosotros tenemos mucho polvo generalmente, las personas limpian poco. Las personas que son riníticas, por ejemplo, ni siquiera deberían estar en la casa cuando se limpie,
sobre Wow. todo si está asociado a un alérgeno, la causa de la rinitis. Okay. Entonces, esas son simples medidas, que son medidas de control ambiental, pero facilitan bastante la vida del paciente y le disminuyen muchísimo los síntomas. Ahora bien, si te quieres sanar, hay que hacer las pruebas correspondientes, evidenciar a qué eres alérgico y luego tomar las medidas correctivas. Y sobre el tema de la automedicación, reiterar las indicaciones. Sí, los pacientes se automedican mucho, no es correcto. ¿Qué tipo de cosas toman? Así Cetericina. Hay genéricas. pacientes que llegan y dicen, doctora, yo tengo 5 años tomando cetericina, ya no me hace nada, ya. Entonces, los antialérgicos generalmente son muy inocuos, pero después de largo tiempo tomándolo, tienen efectos secundarios. Otras personas son peores y toman esteroides. Los esteroides, sí. Los esteroides son buenísimos si se saben usar, si se usan de forma adecuada. En enfermedades crónicas, lamentablemente hay que usarlo en altas dosis, pero en enfermedades alérgicas no. Si se saben usar, son beneficiosos para el paciente, pero si no, tienen muchísimos efectos secundarios, muchísimas secuelas a largo plazo, tanto en niños como en adultos. Doctora, no podemos irnos sin antes pedirle que por favor nos dé su contacto, dónde puede encontrarlo el público de Despierta RD, dónde puede encontrarla, dónde puede tratarse con usted, en qué números telefónicos, dirección de Redes correo, sociales. redes sociales. Sí. Bueno, estoy en Baní todos los lunes, la alergista más cercana del sur, a la orden para toda esa población. En la clínica IRMIE, todos los lunes en la mañana, los martes en la mañana en el Dominico Cubano, miércoles y jueves en la clínica Abreu. Okay. Así que, ¿Y en las redes sociales cómo la pueden pueden conseguir? Sí. ¿O Linda. algún teléfono? lindaflormedina@hotmail.com. Su nombre. Y entonces en las redes sociales, Instagram, ¿con su Bueno, nombre? sí, con mi nombre, los pacientes me Linda consiguen Flor en Medina, Instagram. que tiene un sí. nombre, oye, Linda Flor. Sus Linda padres Flor. estaban enamoradas de ella cuando ella nació. Sí, sí. Eso hay que destacarlo. Y a ustedes darles las gracias por haber estado con nosotros durante estas 2 horas con Despierta RD a través de Telecentro, Canal 13 y Telemicro Internacional. Con nosotros estuvo la doctora Linda Flor Medina, médico especialista en alergiología e inmunología clínica. Por fin lo pude decir bien. Gracias por estar con nosotros. Recordarles ya que el lunes que viene es de docencia, el domingo, Día de Reyes, que este fin de semana sea de paz, que terminen ya estas fiestas navideñas de forma tranquila para que el país retome ya su rumbo. Julio Vargas. Nada, despedirnos, desearles un feliz resto del día. El próximo compromiso será ya para este lunes. Linda, muchas gracias por estar aquí Gracias con a ustedes. nosotros. Hasta la próxima.